Contrato de consumo. Valentino Francisco Cornejo López, Universidad para la Cooperación Internacional México, doctorado en Ciencias Jurídicas, curso Derecho del Consumidor. Consideraciones iniciales. Para la economía, el consumo corresponde al último eslabón del proceso económico, en el que los bienes, siempre escasos, se utilizan para la satisfacción de las necesidades sociales en constante aumento. Por ello, el concepto de consumo, aunque es propio de la economía, el derecho lo retoma para tutelarlo. Dentro de los sujetos económicos encontramos a los productores, las empresas, el Estado, los consumidores, donde el papel de las empresas y los consumidores se han convertido en los principales distribuidores de estos bienes y servicios. Si queremos abordar el tema de la protección al consumidor como parte del derecho económico, desde una visión humanista, es necesario hablar de una sociedad de consumo y enseguida vincularlo con la ética del consumo, considerando que esta es una actividad que nos involucra a todas las personas en la satisfacción de nuestras necesidades fundamentales y en cada ámbito de nuestra vida, como en la educación, salud, alimentación, comunicación, trabajo e incluso el descanso. El derecho al acceso al consumo. Un aspecto importante para analizar este tema es el derecho al acceso al consumo. Este derecho significa que la posibilidad de consumir debe extenderse a cada persona en todos los sectores de la población. No debe analizarse a partir de la capacidad económica para hacerlo, sino por su fundamento como un derecho humano. Por ello, la Ley Federal de Protección al Consumidor, en la reforma en las fracciones 10ª y 11ª del artículo primero, donde se dispone en la fracción 10ª que la protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, y en la fracción 11ª la libertad de constituir grupos u organizaciones de consumidores, sean garantes de los derechos del consumidor. En referencia a esta reforma, estas disposiciones en forma implícita involucran los elementos siguientes. Primero, el trato equitativo y digno de las disposiciones jurídicas, es decir, sin distinciones ni discriminaciones. Esto implica la existencia de infraestructura, medios e información para colocar al consumo al alcance y comprensión de todos los sectores de la población. En estas disposiciones se incluyen a los indígenas, los adultos mayores, los niños y las personas con discapacidad. En materia de servicios públicos, la temática del acceso al consumo es indispensable, dado el carácter universal de los derechos humanos y su vinculación con estos, pues los servicios públicos están dirigidos a mejorar la calidad de vida y la dignidad humana. Un trato justo en la relación del consumo con respecto a la vida, la salud, la integridad física y emocional, la libertad de constituir grupos o organizaciones de consumidores, generando una relación entre el desarrollo económico y el ejercicio mismo de los derechos humanos a partir de actitudes éticas que generan solidaridad y el ejercicio de otros valores. Principio que también vincula el acceso al consumo con la visión de la economía social y solidaria, atendiendo el interés de un grupo de personas organizadas cuyas prácticas suponen una forma de democratización a partir de compromisos y actitudes dotadas de valor, lo que les permite tener presencia ante el Estado, quien en un momento determinado traerá a la esfera de lo público las iniciativas generadas desde esta organización. Derecho a bienes comunes y públicos, toda vez que, por ejemplo, a través de asociaciones de consumidores se comienza a exigir otro tipo de bienes que también constituyen una necesidad y a los que también debe garantizarse su acceso. Derechos que tienen que ver con el uso de recursos de diversos tipos,
como el conocimiento, la investigación, recursos naturales, recursos genéticos, entre otros. De los derechos del consumidor. Consumir proviene del latín consumere, destruir, extinguir, utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos. Como significado de cumplir, tomar. La Real Academia define como consumo al gasto de aquellas cosas que con el uso se extinguen o destruyen. Desde la perspectiva económica, consumidor es una persona u organización que demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o servicios. En el ámbito jurídico se considera consumidor a toda persona física o jurídica que contrata a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de un grupo familiar o social la adquisición de bienes o de servicios. A partir de estos conceptos, los derechos del consumidor son un conjunto de normas destinadas a la protección del consumidor, otorgándole derechos y obligaciones, y el Estado puede intervenir en la solución de controversias producidas por las desigualdades que se generan el libre juego de fuerzas del mercado, en las que generalmente los consumidores pueden resultar perjudicados. También son un conjunto de derechos que confieren específicamente a los consumidores en sus relaciones de consumo con los proveedores de bienes o servicios. Asimismo, los derechos del consumidor forman parte de una disciplina jurídica transversal, con elementos que encuadran en el derecho civil, en el derecho mercantil, en el derecho administrativo, en el derecho procesal y los derechos humanos. Estos últimos porque son un vehículo social de protección general vinculado a derechos elementales de la persona humana. También porque mediante el consumo procuramos satisfacer nuestras necesidades fundamentales para alcanzar una adecuada calidad de vida. Esto es ejercer el derecho de buscar en el mercado los bienes y servicios que necesitamos para vivir diariamente. Como elementos básicos del derecho al consumo. Del análisis de los conceptos anteriormente señalados, podemos obtener una serie de elementos que caracterizan los derechos del consumidor, como son, primero, tienen un fundamento teórico en la dogmática jurídica entendida como la identidad con todo el sistema jurídico que la ordena, así como por las acciones derivadas del consumo reguladas por este mismo sistema. Segundo, normas jurídicas aplicables a los tres sujetos en la relación de consumo. El primero es el consumidor, la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Es consumidor la persona física o moral que adquiere, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros. En este concepto encontramos dos tipos de consumidores. Primero, el consumidor como destinatario final, que en la doctrina civilista, además de consumidor cliente, se ha desarrollado la idea de consumidor final de bienes y servicios para uso privado o familiar, también como adquirente de bienes de consumo, como usuario de servicios públicos y privados. Y segundo, el consumidor intermedio se entiende por tal al consumidor persona física y al consumidor persona moral que realice el acto de consumo con el fin de integrarlo en procesos de producción o servicio para terceros. El segundo es el proveedor, la persona física o moral en términos del Código Civil Federal que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios. Y el tercero sería el Estado, responsable de garantizar
una serie de obligaciones jurídicas y tutelar un conjunto de prescripciones políticas y morales que se convierten en el fundamento de las políticas públicas y de las acciones realizadas por las personas en lo individual o colectivamente. Tercero, normas jurídicas que forman parte de los derechos humanos, catalogados en los derechos de la tercera generación. Cuarto, normas jurídicas de carácter público, con elementos de otras ramas del derecho como el civil, mercantil, administrativo y el procesal. Quinto, actos jurídicos, generalmente traducidos en la relación contractual de consumo. Sexto, relaciones de consumo, por la adquisición de bienes y contratación de servicios entre el consumidor y un proveedor o proveedores. Séptimo, bienes y servicios de consumo o finales se utilizan para sí o se destruyen. De producción o indirectos se utilizan como materia prima para la creación de otros bienes. Y de capital, bienes duraderos que se emplean en la producción. Principios fundamentales del contrato de consumo la integran la buena fe, libre iniciativa privada, autonomía de la voluntad, fuerza obligatoria del contrato, responsabilidad contractual, principio del efecto relativo al contrato. Buena fe involucra la lealtad en el comportamiento de las partes, lo que implica el respeto por los derechos ajenos y a su vez el no abuso de los propios. No solo sirve para esclarecer el sentido del contrato, sino también para pautar su contenido. Por tanto, permite precisar cuáles son los alcances en los que el contratante está jurídicamente vinculado. Libre iniciativa privada, consagrado como derecho humano a la libertad económica y la libre iniciativa privada, dentro de los cuales los límites del bien común implican que se puede actuar autónomamente en el ámbito económico y trae como consecuencia lo inherente al derecho de celebrar contratos sobre cualquier bien y cualquier persona. Este principio es el resultado de la libertad que tienen las personas para contratar y para tomar iniciativa para dichas transacciones. La libre iniciativa privada consiste en decidir si se celebran contratos, implica la libre conclusión y la libre estipulación de su contenido. Autonomía de la voluntad es un principio clásico de interpretación contractual, consistente en que el hombre tiene la facultad de autodeterminarse y responsabilizarse por sí mismo, dentro de los límites que le son inmanentes como ser humano, lo cual da lugar al objeto de la interpretación, el acto jurídico. Se puede concluir que es decidir si se celebra el contrato, elegir la contraparte, definir la formación del contrato y se traduce en la intención de las partes. Fuerza obligatoria del contrato. Estipula que los contratos deben cumplirse conforme a lo acordado por las partes y a las leyes que dieron pie a su existencia, tanto que sus obligaciones deben ser asumidas y respetadas. Responsabilidad contractual. Las partes deben dar a cada uno cuenta de sus actos y por esta razón en toda y cada una de las etapas contractuales son responsables de los perjuicios que se puedan ocasionar. Principio del efecto relativo del contrato tiene como finalidad la adecuada defensa al consumidor frente al rol de los comercializadores para que se reserve el cumplimiento de los derechos y garantías de los intereses legítimos. Como propuestas para la mayor protección de los derechos de los consumidores, primero, el reconocimiento de los derechos de los consumidores. Una de las nuevas realidades del comercio en la actualidad requiere la adaptación de la legislación del consumidor. La legislación mexicana de protección al consumidor necesita adaptarse a las nuevas dinámicas generadas a partir del comercio electrónico. La propuesta para la modificación del artículo 9 bis se señala que el proveedor que actúe como intermediario en la comercialización de bienes y productos, así como en la prestación de servicios, responderá directamente frente al consumidor
por el incumplimiento de las obligaciones contractuales sin perjuicio de su derecho a repetir contra el comercializador de los bienes y productos y del prestador de servicios o terceros que resulten responsables. Lo que se busca con este tipo de reglamentación es una corresponsabilidad en ciertos temas donde nos vemos una responsabilidad de la plataforma de comercio electrónico y en términos generales, aunque se percibe una sobreregulación del comercio electrónico que poco ayuda a su proyección y desarrollo para que otras empresas sigan invirtiendo en el mercado de Internet. La segunda propuesta es la mejor accesibilidad y celebridad en el proceso de atención a quejas y reclamaciones, así como el proceso conciliatorio. En general se reducen los plazos para que el proveedor pueda cumplir con sus obligaciones procesales. Se precisa, aunque ya es vigente, que durante la audiencia el proveedor deberá informar lo relacionado con los hechos. Esta obligación se exceptúa en caso de que en la audiencia se llegue a una conciliación entre las partes. Se disminuye de 2 el número de ocasiones que el conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente a instancia de ambas partes. La audiencia de conciliación y se establece que el reclamante o quejoso es quien tiene la potestad de decidir cómo se presenta una queja o reclamación, haciendo énfasis que puede realizarse de forma electrónica, buscando facilitar estos medios al consumidor. Por ello, la Profeco debe operar un sistema de quejas y reclamaciones electrónicas y esto de ninguna manera puede ni debe quedar supeditado a que la Profeco tenga o no convenio con el proveedor, sino por el contrario, es una potestad del consumidor. Y la última propuesta es la protección de los datos personales del consumidor. En el texto vigente se exigen diversas porciones normativas que hablan de la posibilidad de utilizar la información del consumidor con fines de promoción comercial, salvo que expresamente el consumidor no lo autorice. Es por ello que se establece un cambio mínimo, pero acorde al mecanismo de protección de datos personales. Ello en el sentido de que ningún proveedor puede utilizar los datos del consumidor para fines comerciales ni para ningún otro fin, salvo que cuente con autorización expresa del consumidor.